Según estudios realizados, el 40% de los humanos creen que Dios creó al hombre. El 33%, sin embargo, dice que existió una evolución y que Dios intervino. Pero tan solo el 22% dice que el ser humano apareció sin la intervención de Dios. Pero realmente, ¿cuál es el origen del ser humano? Quédate con nosotros porque hoy en Destaques estaremos hablando acerca del origen de la vida. Así de esta manera estamos comenzando con tu programa Destaques. Como todos los días te traemos temas valiosos, interesantes, información relevante. Rebeca, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Por supuesto, muy bien. Siempre me encuentro muy contenta cuando nos encontramos con nuestros amigos aquí en Destaques, nuestro programa informativo donde siempre nos acompañan especialistas que nos ayudan a profundizar en cada tema, en cada día, con las respuestas que necesitamos. Exactamente, Rebeca. Y hoy nosotros, amigos, vamos a hablar acerca del origen de la vida. La abiogénesis es posible. Vamos a comenzar desarrollando este término. ¿Qué es la abiogénesis? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el origen de la vida? Parece fácil de responder, Rebeca. Sin embargo, es una cuestionante que hasta ahora no se ha podido descubrir en su totalidad. Exacto. Existen diferentes teorías que tratan de explicar cuál es el origen de la vida y cómo surgió, cómo se va desarrollando. Hay tantos autores que nosotros también podemos encontrar en esta historia. Pero ¿será que hay una teoría real? ¿Será que una teoría nos va a guiar en todo esto? ¿Y dónde queda Dios si hablamos de la abiogénesis? Estos y otros detalles estaremos conversando junto a nuestro invitado del día de hoy. Exactamente, Rebeca. Además de eso, vamos a hablar de acerca de algunas evidencias que precisamente nos van a confirmar o desconfirmar si realmente la abiogénesis es una teoría, es un postulado, es una hipótesis, ¿verdad? Y además de eso, nosotros estaremos hablando con un experto. Él es investigador, paleontólogo, con muchos años de experiencia en relación a este tema valioso. Pero como siempre, nosotros tenemos datos importantes que nos dan introducción al tema que revisaremos el día de hoy. La pregunta sobre el origen de la vida ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. En el corazón de este misterio se encuentra el concepto de la abiogénesis, que postula que la vida pudo haber surgido espontáneamente a partir de materia no viva bajo ciertas condiciones primordiales. La abiogénesis se refiere a la teoría según la cual la vida puede surgir de manera espontánea a partir de compuestos químicos simples sin la intervención de vida preexistente. En la actualidad, la comunidad científica coincide en que, en condiciones normales, la vida solo puede surgir a partir de la vida existente, como lo establece el principio de la biogénesis. Sin embargo, la abiogénesis sugiere que en las condiciones de la Tierra primitiva, hace miles de millones de años, pudieron haberse dado las circunstancias adecuadas para que los primeros organismos vivos se formaran a partir de componentes inanimados. Los primeros defensores de la generación espontánea, como Aristóteles, creían que formas de vida sencillas, como insectos o gusanos, podían generarse a partir de materia inerte. No fue sino hasta los experimentos de Louis Pasteur en el siglo XIX que se desmintió la teoría clásica de la generación espontánea. La abiogénesis y la teoría que nos muestra que puede haber vida sin necesidad de una donde se comience. ¿Será esto posible? Nosotros lo vamos a descubrir hoy en nuestro programa con nuestro invitado especial también, pero es importante que tú también nos dejes tus opiniones. En este momento estamos saliendo en vivo mediante YouTube, nos encuentras como Destaques y ahí también puedes dejar tu comentario con respecto a esta temática. Exactamente, Rebeca. Nosotros vamos a descubrir la respuesta
respuesta a esta y otras preguntas, un dato muy interesante que se lanzó precisamente ahí en el país de Estados Unidos, donde se presenta que el 87% de las personas creía en Dios en el año 2017, pero actualmente se redució un margen de un 10%, o sea que aproximadamente entre 79% y 78% de las personas creen en Dios. ¿Cómo esto influye en la manera de cómo nosotros vemos la vida? Bueno, esto estaremos respondiendo el día de hoy, pero tenemos que ir a una brevísima pausa. Luego de estos consejos estaremos retornando con la entrevista del día de hoy. Hoy en Destaques. Porque, como es bien sabido, la ciencia actual, el estándar podríamos decir, tiene una cosmovisión un poquito diferente de lo que estamos acostumbrados. De que por ahí tenemos un problema, vamos al hospital y algunas reacciones químicas ya no pueden producir esto, no pueden producir el otro, ciertas afecciones no nos permiten. El origen de la vida, la biogénesis, ¿es posible? Es la temática que hoy estamos tocando aquí en Destaques, nuestro programa informativo. Y para responder a muchas preguntas con respecto a este tema, tenemos a un invitado especial, un especialista que hoy nos está acompañando en el programa. Pero estamos en el segmento del mito o la realidad. Y en este momento quiero compartirte la frase que vamos a desmitificar. La vida surgió espontáneamente en cuestión de minutos o días. Esta es la frase que nosotros estaremos respondiendo si es un mito o es una realidad. Si te interesa esta temática, te invitamos a que puedas compartir nuestra sintonía, que nosotros estamos en transmisión directa mediante la plataforma de YouTube como Destaques. Pero en este momento Samuel ya se encuentra con nuestro especialista, el invitado del día de hoy. Muchas gracias, Rebeca. Me encuentro con el invitado destacado del día de hoy. Él es el doctor Roberto Biaggi, investigador, paleontólogo, con muchos años de recorrido. Doctor, bienvenido nuevamente a Destaque. Es una alegría tenerlo en el programa. Muchas gracias, Samuel. Como siempre, un placer enorme. Claro que sí, el placer es para nosotros. Gracias por darse ese tiempo en la agenda ajetreada que tiene para compartir estos temas que son valiosos, son importantes. Y alguien tal vez dirá, pero el origen de la vida, la abiogénesis. Hoy acá en Destaque nosotros vamos a aprender mucho, vamos a aprender nuevos conceptos que tienen que ver conceptos, si bien con la ciencia, con la Biblia también, así que estén muy atentos para todas esas personas apasionadas que les gusta todo este mundo y demás. Pero, doctor, coméntenos un poco acerca de la pasión que usted tiene en relación ahí a la paleontología. ¿Cómo es que usted descubre esa pasión, los inicios y demás? Bueno, gracias por la pregunta, porque es una oportunidad de hablar un poquito de mi familia. Mis padres, mi padre se especializó en la enseñanza de la biología, era profesor de biología. Y cuando era muy chico íbamos caminando por los arroyos y encontrábamos dientes de tiburón, vertebritas de esto, del otro, caparazones de esto y del otro. Bueno, así que para mí de niño era muy fascinante. Esos eran los juguetes. Exacto. Incluso ya que mencionás juguetes, resulta que no sé de dónde habían encontrado un caparazón de gliptodonte, que son como las mulitas, pero grandes, y se lo había forrado con cemento por adentro, porque son así, es como una media campana así, ¿no? Claro. Y entonces cuando éramos chicos nos sentábamos adentro y nos amacábamos adentro del caparazón del gliptodonte. Bueno, esas cositas seguramente fueron las que fueron influyendo. Como él había sido profesor de biología, yo dije, bueno, yo voy a seguir en sus pasos. Pero después pensé que, después de enseñar un par de años, pensé, pero capaz que me gustaría especializarme un poco más. Claro. Entonces hice un posgrado en una universidad dentista, que en aquella época eran colegios, y entonces ahí fui aprendiendo algunas cositas de la paleontología que ya me gustaba bastante. Así que seguí en esa dirección, terminando con un doctorado en la Universidad de Loma Linda, con algunas investigaciones muy lindas en una parte de la columna geológica que está
más arriba, donde existen muchos lagos. Y en esos lagos vivían ciertos organismos que se murieron y quedaron enterrados y ahora preservados de una manera excepcional. Y resulta que, bueno, ahí se fue concretando mucho más mi amor al pasado, digamos, a qué es lo que pasó con todos esos organismos que quedaron enterrados y conservados de una manera tan hermosa, ¿no? Y que son parte de la evidencia, ¿no? Exactamente. Y que nosotros vamos a estar hablando acerca de todo esto, amigos, porque el tema del día de hoy es imperdible, es el origen de la vida, la abiogénesis es posible. Hoy vamos a hablar acerca de la vida, ¿no? Es una pregunta que siempre surge en la mente de todo ser humano. ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es la razón de estar acá? ¿Cuál es mi propósito? Pero vamos a fusionar este tema con la abiogénesis. Y yo quiero iniciar, doctor, con la primera pregunta para que usted nos ayude a entender este término que tal vez no es muy conocido y tal vez es la primera vez para muchos que escuchamos la abiogénesis. ¿Qué es? ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo usted nos puede ayudar a comprender este concepto? Con gusto. La abiogénesis, si lo analizamos el término, génesis es origen. Exacto. Bio, vida. Y a quiere decir sin. Entonces, porque la otra teoría es biogénesis, o sea que los organismos se han originado de otros que estaban vivos. Entonces la abiogénesis quiere decir que se originó sin haber aparecido como consecuencia de otro que ya estaba vivo. Entonces, esencialmente, abiogénesis es el origen de la vida a partir de la nada por un proceso puramente natural. Y bueno, yo ya voy a hacerle ahí la pregunta, ¿no? Pero vamos a dejar todavía la respuesta para más adelante. Es para que tú te quedes ahí un poco con esa pregunta en el programa. ¿Será posible tener el origen de la vida pero sin nada? ¿No? Vamos a responder esta y otras preguntas más adelante. Bueno. Pero hablemos un poco, doctor, acerca de la vida, ¿no? Es importante que nosotros podamos tener el concepto de qué es la vida. ¿Cuál es el concepto que nosotros podemos tener la respuesta a esta pregunta? ¿Qué es la vida? Me parece a mí que la ciencia moderna, hoy, tampoco sabe exactamente qué es la vida, debido a la complejidad que se ve en los seres vivos. Y incluso, bueno, hay muchos investigadores cristianos que dirían, no, bueno, pero ya sabemos porque tenemos el registro bíblico de la historia que nos habla de cómo se originaron los primeros seres vivos, pero por otro lado está la investigación científica que trata de descubrir, bueno, ¿será que la vida se originó de una manera natural o cómo se pudo haber originado? Porque, como es bien sabido, la ciencia actual, el estándar podríamos decir, tiene una cosmovisión un poquito diferente de lo que estamos acostumbrados a pensar los cristianos, que tiene que ver más con la creación de Dios que con otra cosa. Claro. Pero como los científicos en general piensan de que todo fue un proceso natural sin Dios, entonces ellos tratan de investigar y ver cómo se pudo haber originado la vida sin la intervención de un diseñador o un ser sobrenatural. Y ahí está el problema, ¿no? Que muchos años de estudio, muchísima investigación, y todavía no se sabe exactamente cómo pasó. Entonces, si lo que sí sabemos es cómo son los seres vivos y cuán complejos son. El tema es qué es eso que llamamos vida, ¿no? Claro. Porque es mucho más fácil decir, bueno, no, un organismo que anda y camina y come y hace todas estas cosas, sí, pero ¿y cómo se originó? ¿De dónde salió? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hace que esté vivo? Que nace y después llega un momento que se muere y pasó toda esa vida. ¿Qué es lo que está detrás? Exactamente. Entonces, y hay muchas preguntas en relación a eso, doctor, ¿verdad? Sí, porque muchos científicos, inclusive creyentes, dicen, bueno,
en el fondo no sabemos lo que es la vida. Sabemos cómo son los seres vivos, pero no sabemos qué es lo que está ahí. Y bueno, a lo mejor, dice otro investigador, es un evento mágico, ¿no? Porque si no sabemos exactamente cómo se originó, capaz que es magia, vaya a saber lo que está detrás de todo eso, ¿no? Pero bueno, algunos piensan, bueno, pero sabemos que un ser vivo, como un animalito, una planta o nosotros, realizamos todos estos distintos tipos de actividades acá adentro, procesos, mecanismos para transformar energía, materia en energía, etcétera, etcétera. Sabemos todo eso, pero ¿qué es la vida? Entonces algunos han propuesto, bueno, quizá la vida es un proceso de reacciones químicas, de muchas reacciones químicas, que hacen posible que estemos vivos, porque sabemos bien de que por ahí tenemos un problema, vamos al hospital y algunas reacciones químicas ya no pueden producir esto, no pueden producir el otro, ciertas afecciones no nos permiten generar nuevas células sanguíneas para combatir las enfermedades, y la gente se muere, y bueno, y ¿qué es lo que terminó de...? Bueno, ciertas reacciones químicas no pueden funcionar más, así que debe ser una cantidad de reacciones químicas de miles de distintas moléculas químicas que incluso algunos piensan a lo mejor dejaron de funcionar, y ahora están todas en equilibrio y no pasa nada y uno se muere, porque podemos decir que cuando estamos vivos no hay un equilibrio, sino que está todo funcionando, claro, porque hay un desequilibrio químico, ¿no?, que es fundamental para la vida. Pero eso es lo que vemos, pero no sabemos qué es exactamente lo que está ahí, que es la vida, ¿no? Imagínese, doctor, ¿no? Después de tantos años investigando con la tecnología que hoy se tiene, sí, aún no se descubre el concepto total de qué es la vida, el origen de la vida y demás. Pero llegó el momento de hablar acerca del mito, la realidad, que fue presentado hoy en el segmento, doctor. Y tal vez vamos a dar un pincelazo porque esta pregunta realmente es compleja. Y dice así: ¿la vida surgió espontáneamente en cuestión de minutos o de días? ¿Esto es un mito, es una realidad, doctor? ¿Quieres que te diga ya? Dígalo de una vez. No, bueno, es un mito. La reacción, o también no es posible. Porque en la historia de la ciencia, algunos de los primeros investigadores que empezaron a estudiar los seres vivos, justamente surgió una creencia de que tú mencionaste espontáneo. La idea de que los pequeños, supónganse, vemos una comida descompuesta y empiezan a aparecer gusanitos, ¿no? Ahí, después resulta que el gusanito se transformó en una mosca y salió volando. Entonces ya se podían ver esas cosas hace cientos de años atrás, y surgió la teoría de que la vida se había originado espontáneamente. O sea, de la nada. De la nada. Un chasquido, ¿no? Sí, está esto en descomposición y surgen organismos. Pero investigadores hace unos 1700 por ahí, dos investigadores muy importantes, empezaron a hacer estudios para ver si eso era posible. Y entonces, ¿qué estudio? Era muy ingenioso, porque si tú tienes un pedazo de carne, lo pones en un frasco, y entonces lo tapas, y en otro frasco pones otro pedacito de carne y lo dejas abierto, entonces en el que está cerrado, si aparecen gusanitos, quiere decir que aparecieron de la nada. Pero si en un frasco abierto aparecen gusanitos y en este cerrado no, entonces sabes que la vida, organismos vivos entraron al frasco y pusieron huevos y surgió algo. Y eso fue un experimento ingenioso por Reddy Spallanzani, para mostrar que la vida no podía generarse espontáneamente de la nada. Y vamos a seguir hablando acerca de esto, doctor, porque hay mucho por hablar, amigos. El tema del día de hoy, el origen de la vida, la abiogénesis,
es posible. Nosotros vamos a una brevísima pausa, será muy corta, y luego de estos consejos estaremos retornando con la segunda parte de la entrevista del día de hoy. Hoy en Destaques. Eso es lo que dijo Darwin. Sugirió, la vida podría haber, pero nada más. Ahora ellos están así tratando y bueno, hasta el día de hoy ya pasaron 70 años más. Sí. No ha habido ningún avance. Se han hecho otros experimentos, pero han fallado. Estamos de regreso aquí en Destaques junto a Rebeca y al invitado destacado del día de hoy, el doctor Roberto Biaggi. Y el tema que nosotros, amigos, hemos traído para poder hablar acá en Destaques es el origen de la vida, la biogénesis, qué significa, qué es, ¿verdad? De dónde nosotros venimos, para dónde nosotros vamos, cuál es el objetivo de la vida, por qué nosotros estamos acá. ¿Será que detrás de esto hay una mente inteligente que nos creó? Existen evidencias y demás de todo esto. Hoy nosotros estamos hablando acá en Destaques. Un tema que da mucho para hablar, Rebeca, y para pensar también, ¿verdad? Sí, yo estaba escuchando la primera parte de la entrevista y me quedé pensando en la carne, en los gusanitos, que por ahí no es algo tan agradable, pero que demuestra también que no es posible que aparezca de la nada vida, y eso incluso me hace sentir tranquila, sabiendo en quién estoy confiando, sabiendo que tenemos un Dios creador. Pero también, si ya me lo permiten, Samuel, favor, yo Rebeca, tengo ya una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre esto que estamos hablando de abiogénesis y también la teoría de la evolución? Porque si bien ya lo hemos estado mencionando en la primera parte, hay quienes deben estar pensando, pero entonces ¿es posible? Entonces sí es más o menos como una evolución que se puede dar a partir de la vida. ¿Cómo es esto, doctor? Exactamente, es una muy buena pregunta, porque hay que distinguir entre la evolución propuesta por Darwin en su libro El origen de las especies y el origen de la vida. Que a veces, hoy cuando decimos evolución, bueno, parece ser como que todo, hasta el universo, ¿no? Evolucionó todo y después en un momento evolucionó la vida y después evolucionaron los seres vivos. Pero Darwin nunca habló o mencionó muy poquito sobre la posibilidad del origen de la vida. Él se basó su teoría se basó en los cambios que pudieron haber habido de un organismo que ya estaba vivo. Incluso Darwin en su libro dice que la evolución ocurrió a partir de organismos que quizá habían resultado del hálito de Dios. O sea que se los metió. Dios ya creó. Y en base a eso. Y después evolucionaron como él proponía. Pero son dos cosas muy, muy diferentes. El darwinismo y la evolución general que conocemos hoy es el cambio que pudo haber habido en las especies a partir de un antepasado común, ¿no? Ahora, ¿de dónde salió ese antepasado? Ni siquiera Darwin. Ahí está la incógnita. Y tampoco él ahondó mucho en eso. Pero dice en algún lugarcito por ahí que a lo mejor esos resultaron del hálito de vida o de el hálito de vida de Dios. Sí, de Dios, que se lo dio a algún organismo. Pero claro, ahora, como la evolución llegó a ser tan aceptada, entonces los investigadores piensan, bueno, quizás si todo eso pudo ocurrir, la vida también. Pero estamos hablando de lo que tendría que haber ocurrido cuando no hay vida para formar algo que tiene vida, ¿no? Y como sabemos ahora que la vida en los organismos vivos están basados en moléculas químicas, entonces quiere decir que moléculas químicas se tuvieron que haber unido para formar el primer organismo, que tendría que haber sido muy simple, porque si no se hace muy difícil. Claro, muy complejo, ¿no? Muy complejo para armar de la nada un ser vivo. Y entonces a esa parte del origen de la vida a partir de moléculas ahora se lo llama evolución química. No la otra evolución, pero evolución química.
Y es un problema muy grande porque la ciencia hasta el día de hoy todavía no ha podido explicar cómo se originó ese primer ser vivo a partir de moléculas individuales que están en el aire, que están en el agua, en la tierra. Ahora, doctor, dentro de todos estos conceptos que usted nos presenta, hablando sobre la abiogénesis, si bien se plantea este postulado y se dice, bueno, de esta manera ha surgido la vida, pero en la actualidad todavía no se ha podido recrear ese postulado, ¿no? O ya se ha podido recrear con todos los avances. Nosotros estamos ya viviendo en esta época donde la tecnología ha aumentado y demás. ¿Se ha podido recrear todo esto que se postuló en algún momento? No. Y ese es un grave problema que la ciencia tiene. No puede explicar cómo por un proceso natural, físico, químico, ahí las moléculas se unieron y eventualmente aparece un ser vivo. Entonces, y lo interesante o lo más crítico es que por allá por los años, a principios de los 50, 1950, Miller y Urey era un profesor en la Universidad de Chicago, y su alumno Miller era un alumno de posgrado que quería hacer una investigación y, para resumirlo, pensaron en el origen de la vida. Entonces crearon un aparato de vidrio como para poder, en una parte grande, como una parte de vidrio así ensanchada, podían meter los gases que pensaban ellos serían los que tenían las moléculas para que se forme. Que a ver si se formaba la vida dentro del aparato de vidrio. Y bueno, trataron, y lo interesante es que sí, de átomos y moléculas individuales lograron, por ejemplo, una molécula es agua, por ejemplo H2O, ¿no? Exacto. Pero bueno, sabemos que los seres vivos tienen carbono, tienen hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los 4 básicos. Entonces el agua ya tiene 2, oxígeno e hidrógeno. Entonces amoníaco traía el nitrógeno y CO2 traía el carbono. Entonces lo pusieron dentro del aparato y había agua para vapor de agua, para suministrar oxígeno e hidrógeno. Lo calentaron, subía el vaporcito, se iba acá arriba, se encontraba con los otros elementos químicos, moléculas químicas, y a ver qué pasa. Y entonces después de unos días porque el aparato era todo un circuito de vidrio, y acá como un reservorio se juntaban las cosas que se producían ahí en esa esfera de vidrio allá arriba. Y lo que hacían para darle energía eran chispas, como representando los relámpagos y los rayos en el mundo sin vida, ¿no? A lo mejor en una charquita de agua caliente, como eso lo que dijo Darwin, sugirió, la vida podría haber ocurrido, pero nada más. Ahora ellos están así tratando, y bueno, en el receptáculo acá abajo sacaron moléculas complejas, proteínas, aminoácidos, que son los componentes de las proteínas, azúcares simples, que son también componentes de la célula, y unos cuantos compuestos más. Y entonces cuando vieron los resultados, fantástico, así se originó la vida, ¿ven? Esto es el mundo natural y se puede demostrar que así pasó. Pero en realidad había problemas gravísimos, y hoy los científicos piensan, uno, la atmósfera que ellos quisieron representar en ese frasco no era reductora, decimos nosotros, que quiere decir que no tiene oxígeno. Porque el problema es que el oxígeno degrada, oxida las reacciones químicas. Es algo parecido a lo que ocurre con la manzana, la dejamos un poco sentada ahí, se oxida, ¿no? Se oxida. Naranja, café. Entonces el oxígeno hubiera destruido los primeros intentos de la vida. Entonces dijeron, vamos a hacerla sin oxígeno, reductora. Y entonces, bueno, se produjeron todas esas moléculas. Pero ahora los científicos actuales dicen que esa atmósfera
que tuvo que estar, digamos, presente cuando se depositaron las rocas supóngase, 3.700 millones de años, abajo de todo. Ahora ven que no, que la atmósfera no había sido reductora, sino que tenía algo de oxígeno. Bueno, esa es una cosa. La otra cosa muy difícil era de que hay una cosa que se llama isómeros, que son moléculas que son una y la imagen de la otra, como si te estuvieras mirando en un espejo. En un espejo. Uh-huh. Levantas la mano derecha y la imagen ahí levanta la izquierda. Pero es la misma mano, nada más que se ve en una posición reflejo, ¿no? Como reflejada, claro. Diferente. Entonces lo mismo ocurre con las moléculas químicas. Tienen R y N, y en los azúcares de una manera, en las proteínas de otra. Bueno, el tema es que habían de los dos, y solamente en los seres vivos hay uno de esos, R o L para los azúcares y L o R para los aminoácidos. Entonces, ¿cómo se hace para sacar lo que no corresponde y que solo esté lo que corresponde? Problema que no se puede resolver. Y es un dilema, ¿no? Y eso Sí. nos hace pensar de que viviendo nosotros en esta época con tanta tecnología, existen diferentes postulados y teorías que todavía no se han demostrado un 100% y No. todavía hay muchas cosas por investigar. Es importante que nosotros estemos constantemente estudiando, ¿no, Rebeca? Revisando bien, preparándonos. Hemos visto en otro programa que uno tiene que estar preparado y conocer tanto los aspectos creacionistas, evolucionistas, los diferentes postulados para tener una investigación más profunda. Yo voy a dejarle, doctor, una pregunta para resolver ahí en el siguiente segmento, porque el tiempo nos apremia, Rebeca. Sí, pasa muy rápido cuando estamos pasa ahí con el rápido doctor cuando Biaggi. tenemos temáticas Mira, si me interesantes. permite un segundito nomás. Diga, doctor. Porque esos fueron experimentos de 1950. Ajá. Hasta el día de hoy, ya pasaron 70 años más, Sí. no ha habido ningún avance. ¿Ves? Se han hecho otros experimentos, pero ha fallado. Fracasado. Y entonces lo que pensaron es, bueno, capaz que lo primero que se originó fueron los ácidos nucleicos, para que haya lenguaje e información compleja y que después de ahí salieron las proteínas. Tampoco sirve. Entonces el último esfuerzo es pensar de que la vida vino de otro lugar. Por eso ahora hay tantas investigaciones y proyectos de la NASA para Sí, de ir la a los vida. planetas, para Fuera. ir a la Luna, para ir a Marte. Y encontrar Marte es vida, el ¿no? mejor candidato, creen, para que hayan podido originarse la vida. Pero el problema es tan grave que hasta uno de los más famosos evolucionistas, Richard Dawkins, haya dicho, a lo mejor intervino un alienígena de alguna otra parte del mundo, porque ahora se ve que para que todo esto funcione tiene que haber la mano de un ser inteligente. Alguien superior. Entonces ahora Nosotros reconocen sabemos de que a quién lo es. mejor a un ser superior, para ellos a lo mejor algún alien, ¿no? Pero bueno, ahí está la cosa. Terrible. Así es, doctor. Mucho por hablar. Amigos, tenemos un segmento más acá en Destaques y quiero dejar ahí la pregunta para el doctor, que es cómo estas implicaciones filosóficas, estas creencias, pueden afectar nuestra comprensión de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Por qué estamos acá? Y demás. Pero esta y otras preguntas serán resueltas en el último segmento acá en Destaques. Nosotros tenemos ahora una información valiosa para que tú profundices el estudio de la Biblia. Muchísimas gracias, colegas. Realmente un tema interesante el que estamos hablando acá en Destaques. Pero yo me quiero tomar este momento para poder conversar contigo y darte un regalo. ¿Alguna vez tú te preguntaste por qué si existe un Dios que dice que nos ama, hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay gente buena sufriendo, gente inocente pagando cosas que no hizo? ¿Será que Dios existe? Y si es así, ¿por qué no se comunica con nosotros? ¿Será que habla Él? ¿Será que responde nuestras oraciones? ¿Dónde nació el mal si Dios es un Dios perfecto? ¿Y por qué solamente en este mundo hay el mal?
tantas preguntas, querido amigo, pero solamente una respuesta, la Biblia. Y es por eso que queremos estudiarla contigo y tenemos esta revista titulada En Busca de la Verdad, la cual tú la puedes solicitar de manera gratuita al sitio web que aparece en pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Tenemos un equipo que está a las 24 horas del día listo para atender tu solicitud y hacerte llegar este material lo más rápido posible hasta donde tú te encuentres de manera digital o de manera física. Recuerda que este es un regalo de nuestros amigos Los Ángeles de Esperanza. Claro que todo esto tiene un costo, pero un ángel de esperanza ya lo pagó para que sea totalmente gratuito para ti. No desaproveches esta oportunidad. Solicita tu curso bíblico. Es momento de entrar a una pausa, pero continúa con nosotros porque tenemos muy buenos consejos para ti. Hoy en Destaques. Se ha investigado si hay alienígenas o hay otra evidencia de vida en otras partes de la galaxia, pero no se ha encontrado. De que con toda la evidencia que hay ahora sobre la complejidad de los seres vivos, la genética, el lenguaje, que solo un lenguaje en forma de ADN. Estás viendo Destaques a través de la señal de Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza. Y hoy nosotros en el programa estamos hablando acerca del origen de la vida, de dónde surgió la vida. Estamos aprendiendo este concepto de la abiogénesis, que es una teoría, qué es posible, no es posible. Todavía nos queda este segmento para resolver esta y otras preguntas. Nos acompaña el doctor Roberto Biaggi. Él es investigador paleontólogo con muchos años de experiencia y estamos tratando de resolver esta pregunta que hasta el día de hoy es compleja y los científicos están tratando de descubrir, Rebeca. Estamos aprendiendo bastante acerca de este tema. Si me permites terminar ahí la pregunta del anterior segmento. Porque quedó una pendiente. Exactamente. Y tenía que ver, doctor, con las implicaciones filosóficas que van detrás de esta teoría y cómo esto puede afectar nuestra comprensión de la vida, de la existencia, incluso de Dios. Exactamente. Ese es el grave problema de las influencias de las ideologías. Supongamos que una de esas es el evolucionismo, ¿no? El evolucionismo, como dijo alguien ya una vez, te permite ser un ateo realizado. Claro. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Y algunos otros han dicho, bueno, entonces, si dejamos que Dios intervenga en este proceso, ya nuestro modelo no va a funcionar más. Pero el tema es que la vida es una cosa tan compleja y los seres vivos son tan complejos que ahora algunos piensan que lo que vemos de toda esa complejidad no pudo ser el producto de un proceso natural, sino que debió ser resultado de un diseño inteligente. ¿Y quién puede ser un diseñador inteligente? Cuando no hay nada, cuando no hay vida. ¿Cómo puede ser que haya alguien, un ser allá atrás, cuando todavía no hay universo, no hay planeta Tierra, etcétera, etcétera? ¿Cómo puede ser? ¿Quién sería? Y bueno, ahí está el tema, justamente. Si lo que vemos requiere la intervención de un ser superior, o si las cosas ocurrieron sin un ser superior. Y lo más lógico y razonable ahora, por todo lo que vemos del fracaso de la experimentación para demostrar cómo se pudo haber producido algo sin la intervención inteligente, es grave, porque después de 100 años, 150 años, 200 años de pensamiento naturalista, todavía no se pudo descubrir cómo eso pudo ocurrir. Entonces es un argumento bastante fuerte para pensar, no, debe haber habido una inteligencia necesaria para producir los primeros seres vivos, y bueno, entonces después la evolución. Pero se complica mucho más, porque
una cosa es el evolucionismo, que piensa que todo se originó de la nada sin la intervención de ni un ser inteligente, desde el primer ser vivo hasta toda la complejidad de los seres humanos y todo el proceso que hubo entre medio. Pero nosotros tenemos otra visión, porque la creación original no solo fue de una bacteria que después evolucionó y que Dios dirigió la evolución. Ese es el caso de los evolucionistas teístas, que quieren acomodar tanto la ciencia con ambas teorías, ¿no? Entonces, Quieren claro, adaptar. dirían, bueno, Dios creó Y luego o guió evolucionó. las cosas para que la evolución química termine formando bacterias, y después siguieron todas las demás con la explicación darwinista. Pero ahora hay muchas evidencias de que no es eso así. no pudo ser así, ¿no? Así que ese es el tema grave Claro. de las posturas que se toman, que afectan la manera en que interpretamos los datos que están ahí. Exactamente, ¿no? Yo me pongo a pensar que en este momento muchos de nuestros amigos que están viendo el programa deben decir, pero ¿por qué necesito saber esto? ¿Por qué debería saber qué es la biogénesis o estas teorías? Y esa es la pregunta, doctor. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de conocer este tema? Porque la naturaleza del diseñador juega un papel muy importante. Porque supongamos que ahora, que yo fuera un ateo, que nunca pensé en la posibilidad de Dios y me dedico a los experimentos en el laboratorio y todo esto, o buscando fósiles por ahí, pero y entonces, ¿cómo explico el origen de todo? Eso es lo que me interesa, explicar de dónde salieron todas estas cosas. Inclusive en el registro fósil, lo primero que se encuentra acá abajo es resultado de la acción de bacterias, cianobacterias. Y uno pensaría, bueno, miren, ahí abajo lo primero que aparece son cianobacterias. Pero la cianobacteria, que no se ve a simple vista, es un mundo de complejidad como cualquiera de nuestras células. Bueno, a lo mejor no tan, pero una complejidad que no se puede explicar a través de un fenómeno solamente natural. Porque hay tanta información compleja que requiere una mente inteligente. Que nos lleva a pensar incluso en un creador, Sí, ¿no? exactamente. En una Y ese es el inteligencia tema. mayor. Que Dios, yo creo, dejó esas evidencias ahí para que nosotros pensemos, justamente, esto es una evidencia de que se requirió de una mente inteligente, y no cualquier mente inteligente, Sí. sino una que tenía la capacidad de existir antes que el universo, Antes de que exista todo. ¿no? Entonces ese es el tema grave. Por eso El principio. se persiguió mucho a físicos Ajá. en Rusia y en otros lugares que estaban defendiendo la noción de que tuvo que haber un inicio del universo, el comienzo del universo. ¿Y por qué no les gustaba a la gente y los perseguían? Porque eso era darles, como dijo alguien, darles argumentos a los creacionistas. ¿Por qué? Y bueno, porque los creacionistas defienden la idea que había un ser Un creador. original, todopoderoso, el único que pudo haber creado el universo, creado los sistemas planetarios alrededor de las estrellas, etcétera, etcétera, con un planeta con todas las características especiales para que ahí puedan vivir seres vivos, y nosotros. Entonces, bueno, de paso, todo el tema de la evolución también ahora incluye el origen del universo. Claro. Y cuando vemos la complejidad, simplemente la complejidad de poder tener un planeta Tierra con todas las características necesarias para la vida, es impensable. ¿Cómo se dio eso de decir? Porque el resto no se ha investigado si hay alienígenas o hay otra evidencia de vida en otras partes de la galaxia, pero no se ha encontrado nada. Este es el único que tiene las condiciones. Se llama la zona de habitabilidad en el sistema planetario. Es una sola,
Si corres el sol un poquito para acá, no es más habitable. Es muy Si lo corres exacto, para ¿no? allá, no. No Sí. puede ser en aquel planeta, no puede ser en este, solo en este. Entonces todo eso, ¿de dónde viene? No puede ser tanta casualidad, ¿no? Que todo sea tan Claro, sí, perfecto. exactamente. que todo Y sea estamos hablando incluso hasta de una planificación de un ser Sí. supremo. Y vamos a Exactamente. dejar esta parte, doctor, para la parte de las conclusiones, amigo. Qué tema el que hemos traído el día de hoy acá en Destaques, hablando acerca del origen de la vida. ¿Qué te parece el programa del día de hoy? ¿Estás disfrutando? Bueno, esto es gracias a los ángeles de esperanza. Y ya quiero hacerte la invitación para que tú también puedas ser un ángel de esperanza. Toda la información te la contamos ahora. Muchísimas gracias, amigos. Yo quiero tomarme este tiempo para hablarte sobre la familia de los Ángeles de Esperanza. ¿Tú sabes quiénes son los Ángeles de Esperanza? Déjame explicártelo. Ellos son amigos que donan financieramente a Nuevo Tiempo para que nosotros sigamos creciendo y compartiendo un mensaje de esperanza que transforma vidas. Por ejemplo, en Destaques, ¿tú te has preguntado cómo es o por qué traemos diferentes especialistas para hablar sobre salud, finanzas, familia, Biblia y muchos otros temas más variados, diversos, pero de tu interés? Esto es gracias a un ángel de esperanza que con su donación financiera permite que los especialistas puedan venir, permite que podamos cambiar el set, permite que podamos tener nuevos presentadores. Todo esto es porque alguien está pensando en que una persona puede recibir un mensaje diferente que puede transformar tu vida. Y si tú quieres ser un ángel de esperanza, yo te invito a que puedas ingresar a nuestro sitio web ángeles.nuevotiempo.org. Donar es muy sencillo. Tú simplemente tienes que ingresar a la bandera de tu país y en 2 o 3 pasos tú ya puedes realizar tu donación financiera. No solamente eso, sino que vas a poder encontrar las novedades, qué es lo que Nuevo Tiempo está haciendo con tu donación financiera y los proyectos que futuramente vamos a desarrollar. Recuerda, no importa el monto, sino la intención de donación. Y con esto dicho, continuamos con tu programa Destaques. Espero que tomes la decisión de ser un ángel de esperanza. Rebeca, creo que después del tema del día de hoy nosotros estamos más convencidos de que hay una mente suprema Sí. que nos ha creado. Siempre el investigar debería tener un fin y creo que el fin siempre nos lleva a saber que tenemos un creador que es altamente superior a nosotros, que ha pensado en todos los detalles, ha planificado. Si se aleja la luna, si se aleja el sol, si se mueve algo, algo terrible pasaría en nuestro mundo, pero así perfecto está bien. Entonces, ¿quién pudo hacer todo perfecto? Yo creo que solamente Dios, Samuel. Exactamente, Rebeca. Amigos, estamos llegando ya al final de nuestro programa, pero queremos que te quedes con las últimas recomendaciones, la conclusión de este tema. Hoy estamos hablando acerca del origen de la vida, la abiogénesis. ¿Es posible, doctor? ¿Cuáles serían las conclusiones? A mí me gusta la idea de que se ve en las conclusiones a las que han llegado algunos científicos que eran evolucionistas, famosos, y que han reconocido de que con toda la evidencia que hay ahora sobre la complejidad de los seres vivos, la genética, el lenguaje, que solo un lenguaje en forma de ADN, supóngase, como dijo Bill Gates, el software más sofisticado que jamás se haya podido. Sí. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Y algunos científicos que abrazaban otra postura naturalista, al ver esto y considerar toda esta complejidad especificada, porque tiene que haberse especificado con un propósito. Y bueno, ahora terminamos con el origen de la vida, pero también terminamos con el origen del hombre, ¿no? ¿Y para qué era todo esto? ¿Para qué era la habitabilidad de la zona donde está el planeta Tierra? ¿Para qué era todo eso? Y bueno, justamente porque hay un propósito para todo eso. A mí me gusta la idea de que cuando hay un propósito, entonces yo puedo descubrir, bueno, ¿y cuál es mi propósito? Claro. Y si yo descubro que el propósito era, bueno, tener una vida y después morirme, sin ningún futuro, sin ningún para qué ni nada, no tiene tanto sentido. Y estos individuos famosos han reconocido eso y llegan a decir que la única explicación posible es la cosmovisión judeo-cristiana. ¿Y dónde está esa cosmovisión? En la Biblia. Qué interesante. Y entonces fíjense, porque si no,
mi cerebro, si es el resultado de procesos al azar y qué sé yo, como dijo uno de ellos, ¿confiarías de la habilidad de ese cerebro? Pero si viene de las manos de este creador, que tenía un propósito especial de crear a personas con a la imagen de ellos para tener una relación especial, yo creo que eso es mucho más valioso, y eso es lo que están atesorando muchos científicos que antes ni tenían la posibilidad porque estaban encerrados en ese modelo naturalístico. Así que a mí me gusta la idea de que Dios la ha pensado tan bien, que ha planificado todo hasta el último átomo, y no solo átomo, sino partículas de los átomos, las más chiquititas que se puede imaginar, que tienen que tener un valor de esto muy, muy preciso. Bueno, exacto, hasta ahí hizo todo. ¿Con qué propósito? ¿No? Un propósito superior, porque una vez que entablamos una relación con ese diseñador que nos hizo con todas estas características especiales, entonces el propósito se agranda muchísimo más, porque llegamos a conocer más de cerca a ese diseñador que vino acá a la tierra a mostrarnos cómo era él y el Padre, a lograr a través de la vida de Jesús, que es el creador, la salvación de todas las personas que confían en él. ¿Para qué? Para tener un mundo en la eterno, en el futuro, donde podamos relacionarnos con aquel que nos hizo con todo esto. Y yo creo que eso es algo fantástico que no ofrece ninguna otra cosmovisión, explicación, incluso muchas de las religiones que hay hoy en el mundo. Así que bueno, ese es mi punto, digamos, de atracción hacia esos modelos que contemplan un Dios amante que se preocupa por cada uno de nosotros y que quiere tener una relación eterna con él. Muchas gracias, doctor. Excelente conclusión. Gracias por estar también, Rebeca, con nosotros. Doctor, muchas gracias también por compartir este tema valioso, y agradecer también a toda nuestra audiencia. Espero que hayan disfrutado el programa como nosotros hemos disfrutado el día de hoy. Nosotros ya nos vamos despidiendo, pero queremos invitarte a que sigas en compañía de Nuevo Tiempo. Nosotros estaremos retornando en un siguiente programa. Chao, chao.